Bueno, hermanos, Dios les bendiga en este día. Damos inicio a nuestra enseñanza hoy. Vamos a estar en este día estudiando el oír el Evangelio. Vamos a ver en qué consiste oír el Evangelio. Eh, bueno, damos la bienvenida a las personas que nos ven desde otros países diferentes aquí a Colombia, las personas que están acá en Bogotá, las personas que nos ven, bueno, he visto algunos mensajes de Argentina, nuestros hermanos de El Salvador que siempre están ahí pendientes. Y bueno, a todos ellos les damos una bienvenida. Y bueno, el tema de hoy es oír el Evangelio. Vamos a estar orando para que el Señor nos guíe, nos ayude en este día para que podamos entender bien esta clase. Bendito y eterno Dios, gracias te damos en este día, Señor, por tu misericordia, tu amor, tu bondad, porque todo lo que tú haces, Señor, siempre es bueno para nosotros y bueno en gran manera, Señor. Te doy gracias, Padre bueno, porque tu misericordia, tu amor y tu bondad están siempre con nosotros en todo momento y en todo lugar, Señor. En este día te ruego que abras nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, todo nuestro ser, nuestra alma, todo lo que necesitemos, Señor, para que en este día tú nos abras, Señor, el entendimiento, el oído, el corazón, nuestra alma, Señor, para que tu palabra llegue así como dice ahí hasta los tuétanos, bendito Dios, y nos ayude para que cada día podamos seguir en pos de la salvación, Señor. Que cada uno de nosotros, los que traemos alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna cosa que nos perjudica, Señor, seas tú ayudándonos, Padre bueno, para que podamos, Señor, seguir adelante. En este día, Padre, te ruego que tú nos enseñes, nos capacites, nos guíes, bendito Dios, nos enseñes. Te ruego por mí, Señor, que aunque yo soy el encargado de esta enseñanza, Señor, soy el principal necesitado de ti, bendito Dios. Ayúdame a mí, enséñame a mí, Señor, te lo ruego, por favor. Y sé tú, Señor, teniendo misericordia de todos y cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego por esta enseñanza, bendito Dios, que tú nos ayudes, nos capacites, Señor, para que podamos oír y entender conforme a las Escrituras, bendito Dios. Que no sea como a mí me parece, sino como tú así lo dices, Señor bendito. Gracias, Padre bueno, en esta hora, Señor, te ruego, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos conectados y que toda la misericordia y el amor de Dios sea derramado sobre todos ellos y que a través de esta enseñanza podamos aprender y acercarnos un poco más a ti, Señor, como debe ser cada día, bendito Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Bueno, entonces, de pronto si durante la enseñanza alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta o algo que tenga que ser relacionado con el tema, pues bien pueda, tenga libertad de hacerlo. Pues igual este es un espacio para que podamos aprender. No quiere decir con esto que nosotros no las sepamos todas o que mejor dicho somos los más doctos aquí en las enseñanzas, porque pues obviamente nosotros también tenemos que disponernos para estar aprendiendo y aprendiendo de lo mismo que nosotros enseñamos, porque no quiere decir que porque estamos hoy enseñando ya no las sabemos todas o que mejor dicho ya estamos en un nivel superior, ¿por qué no? Si nosotros estamos enseñando es porque también nosotros necesitamos de Dios. Es porque también el Señor pues nos ha puesto aquí, pero también nosotros necesitamos aprender. Entonces, no teman tener, si tienen alguna pregunta o alguna cosa o algo, nunca una pregunta es demasiado boba para no hacerla, no. Todas las preguntas son importantes y si se hace es porque se necesita que tenga una respuesta. Entonces, no tengan temor por preguntar si de pronto es alguna... Usted dice, no, yo no pregunto porque es una bobada, no, todas las preguntas son importantes, entonces pues podemos hacerlo. Si en un momento dado de pronto después nos puede escribir, nos puede preguntar y nosotros con mucho gusto pues averiguamos, le damos una respuesta conforme a las escrituras y pues para que usted quede bien con la duda que tenga. Entonces, como les decía al principio, en este día vamos a estar hablando de oír el Evangelio. Mi esposa, pues bueno, quiero que me ayude con el texto base para el día de hoy, Romanos 17, 10, 17, donde nos habla de que la fe viene por el oír. Entonces, pues cuando nosotros queremos tener fe,
lo primero que nos toca es oír, y oír el Evangelio no es oír de cualquier manera o oír cualquier cosa, no, es oír el Evangelio conforme a las Escrituras. Entonces, vamos a ver ahí en este texto que la palabra de Dios y la fe que nosotros vamos a desarrollar en nuestro interior viene por el oír la palabra de Dios. Así lo dice ese texto, que empieza para que nosotros prestemos atención con reverencia detallada al mensaje del Evangelio. ¿Cómo dice? Dice la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí este texto nos revela que la fe viene por el oír. Entonces nosotros, bueno, ahora que pasó ese tiempo de Navidad, de Año Nuevo, donde las personas estaban ahí en sus fiestas, en sus cosas. Entonces, uno está en su casa y desde varias partes llega la música. El uno tiene salsa, el otro tiene rock, el otro tiene, bueno, cada cual tiene su respectiva música, su respectiva bulla. Y es difícil uno de pronto poder estar queriendo hacer algo porque el ruido viene de diferentes partes. Si ustedes se dieron cuenta, ya queda un poco más difícil para dormir porque obligatoriamente tiene que estar escuchando lo que las personas ponen con todo su volumen. Pero no por eso, porque nosotros escuchemos todo ese ruido de diferentes partes, quiere decir que nosotros estemos oyendo, ¿sí? Porque no es que nosotros estemos oyendo, sino que también nosotros necesitamos es oír. Entonces, oír es poner atención, es poner cuidado a lo que nosotros estamos hablando, es poner atención. Entonces vamos a ir desglosando un poquito más el significado de oír, que muchas personas han escuchado hablar de Dios, pero no todos han oído su voz. Entonces en la Biblia pues vamos a ver algunos ejemplos en este día de personas que oyeron la voz de Dios, pero no pusieron cuidado, de personas que en un momento dado pues Dios les dio alguna instrucción, alguna norma, algo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Entonces, también hay otras personas que oyeron la voz de Dios y obedecieron. Y bueno, todas y cada una de las personas, pues lo pudo hacer. Entonces, bueno, también en este día vamos a estar mirando algunos ejemplos en la Biblia sobre estos casos. Entonces, bueno, una de las personas o bueno, de los grupos de personas que oyeron la voz de Dios, pues ustedes se pueden dar cuenta que fue el pueblo de Israel en el desierto, cuando ellos salieron al desierto. El Señor siempre pues ha tenido en claro para nosotros que si oímos su voz, pues que no endurezcamos los corazones. Eso también lo encontramos en Hebreos 3:7, que no endurezcamos nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios. Entonces, a pesar de que estas personas en el desierto habían escuchado la voz de Dios, habían visto sus milagros, porque los israelitas fueron uno de los grupos de personas que más vieron milagros de Dios, vieron lo de las 7 plagas, vieron el mar abriéndose, vieron salir agua de una roca, pero aún así ellos decidieron endurecer su corazón, como ignorar la voz de Dios, no pusieron cuidado, no pusieron atención. Entonces esto les causó a ellos que por la dureza de su corazón, pues se bloqueara la bendición que tenía Dios para ellos, ¿sí? Que por la dureza de su corazón, estas personas no estuvieran conforme al designio que Dios tenía para todos y cada uno de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el Señor nos habla, que cuando el Señor pone algo en nosotros, es para nuestro bien, para que nosotros salgamos bendecidos, para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, muchas de las personas en el momento no lo entienden así, sino que piensan que no, es mejor su razonamiento, es mejor como ellos lo piensan, es mejor como ellos lo creen. Y en este caso, para ese pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto de la esclavitud, muchos de ellos decidieron volver atrás, otros renegaban, otros a pesar de que veían todas las cosas, milagros, prodigios, todas las señales que hizo Dios,
que los protegía del frío, los protegía del calor, los protegía del hambre, les daba de beber, todo lo que ellos necesitaban, el Señor les concedía, pero aún así ellos tenían un corazón endurecido. Y es lo mismo que pasa hoy en día con muchos de nosotros, que el Señor nos da la oportunidad, el Señor nos ayuda, el Señor nos pone, el Señor nos da, y aún así decidimos tener nuestro corazón endurecido. Entonces esto es lamentable porque pasa mucho como cuando estas personas allá en el desierto estaban lo mismo. Y un caso muy específico para ese entonces era el faraón, porque pues el faraón dice que Moisés le habló en el nombre de Dios una y otra vez. No le habló una sola vez, le habló varias veces y le decía, deja ir a mi pueblo. Y Faraón, aunque escuchó el mensaje que venía de parte de Dios, él no prestó atención, sino que decidió endurecer su corazón y no quiso, y bueno, todos ustedes ya conocen esa historia y bueno, ya sabemos todo lo que aconteció en ese momento por causa del endurecimiento del corazón de Dios. Entonces, no es para que nosotros juzguemos al faraón, sino para que nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros hemos decidido endurecer nuestro corazón? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado alguna instrucción, ya sea que lo leímos en la Biblia, ya sea que alguien nos lo dijo, ya sea que lo escuchamos en una enseñanza, o bueno, de diferentes formas, en tantas que el Señor puede ayudarnos pues para hablarnos, que nosotros decidimos ignorarlo, que nosotros decidimos decir, no, eso no es así, o el Señor está equivocado, o esto no puede ser como está escrito, o siempre estamos con la duda, ¿será que sí, será que no? Y endurecemos nuestro corazón y no prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo, y nos convertimos como en ese faraón. Entonces, una de las claves y el propósito principal que nosotros debemos tener es que para oír necesitamos humildad. Si el Señor nos está diciendo necesitamos humildad, porque es que donde hay arrogancia es muy difícil que el Señor pueda hacer algo en nuestras vidas. Si yo me creo autosuficiente, si yo me creo que es el que más sé, si yo me creo en mis títulos, es que en alguna vez me dieron el diploma de pastor, de líder, de bueno, de diácono, de lo que cualquier cosa, uno piensa que porque tiene un carnet o porque tiene algún título, eso ya tiene muchas cosas ganadas, pero realmente no es así. Para oír la voz de Dios se necesita humildad y esa humildad es la que me hace obedecer. Porque uno tiene que decir, ¿estoy oyendo la voz de Dios o está mi corazón terco como el del faraón? Entonces, cuando nosotros comenzamos a cuestionar, a ver que nuestro corazón está muy endurecido, que no estamos haciendo caso, debemos cuestionarnos si nosotros somos como ese faraón. Entonces, también en la Biblia vamos a encontrar otros ejemplos de personas que endurecían su corazón, aún escuchando la voz directamente de Dios, aún así ellos decidían endurecer su corazón. Uno de los ejemplos lo encontramos ahí en Mateo 13, del 13 al 15. Es cuando el Señor Jesús les hablaba a los escribas, a los fariseos, y ellos oían, sí, ellos sabían las cosas, ellos oían, pero aún así decidían no hacer caso. No sé si lo podemos leer en Mateo 13. Ahí nosotros vemos cómo el Señor Jesús les hablaba, ¿sí? Pero el Señor Jesús también se daba cuenta que ellos, a pesar de que oían, de que sabían las escrituras, decidían no creer. Entonces en Mateo 13, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Entonces así, si ustedes se dan cuenta, muchas veces también a nosotros nos ha pasado algo similar. Vamos a la iglesia, oímos o alguien nos lleva un mensaje, nos da una instrucción y nosotros la oímos y dice es de parte del Señor, pero nosotros ponemos un corazón duro y decidimos no oír, ¿sí? No ponemos humildad a lo que nos está diciendo. Recordemos y hago énfasis en esto, que el oír tiene que ver con la humildad.
¿sí? Si no hay humildad, no tengo esa capacidad para oír lo que el Señor me quiere decir. Volvemos al tema de la música. Si de pronto usted va pasando por algún lugar o alguno de los vecinos pone música a todo volumen, pero esa música que él puso no es de nuestro agrado, pues aunque esté ese ruido invadiendo toda mi casa, pues no le pongo cuidado porque no me interesa. Pero si de pronto alguno de ellos pone alguna canción que sí me gusta, que sí me atrae, me llama la atención, pues uno decide aún hasta incorporarse a esa canción, cantarla junto con el cantante y estar ahí pendiente porque uno sabe que es algo que le gusta, que le agrada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y encontramos algo que como que no es muy agradable para nosotros, entonces nosotros decidimos hacer oído sordo. No hacemos caso a la voz de Dios. Y en este caso aquí también el Señor Jesús nos muestra cómo los fariseos dice que oyendo no oyen, no entienden. Y nosotros también nos hacemos así a veces. El Señor nos da instrucciones, nos da enseñanzas, nos da ordenanzas, pero nosotros decidimos no oír. Y obviamente pues el Señor no nos va no nos va a obligar. ¿Sí? Otras de las cosas por las cuales a veces nosotros no oímos es por la tradición, ¿sí? Porque es que a nosotros nos enseñaron de una forma, nos dieron una religión, nos dieron unos paradigmas desde pequeños que debíamos nosotros seguir. Y nosotros por nuestras propias concupiscencias y nuestras propias creencias decidimos no oír, ¿sí? Y esa es una traba muy grande que nosotros tenemos a veces en cuanto a la relación de Dios, porque es que lo que me enseñan en la iglesia no es lo mismo que me enseñaron mis padres, no es lo mismo que la iglesia tradicional siempre ha enseñado, entonces ahora me van a decir que ya no crea en la Virgencita porque eso es pecado. Y eso fue lo que me enseñaron mis papás. Entonces nosotros comenzamos a poner unas redes, como unas bloqueos ahí en lo que la palabra de Dios dice para yo tener una excusa de no obedecer a lo que Él me está mandando. ¿Sí? Nosotros vemos también ahí en la Biblia, pues un caso muy popular es el caso de Lot, que Lot en principio pues recibió una ordenanza de Dios y esta era de ir y predicar a Nínive, que se arrepintieran, ¿sí? Pero pues él no quiso obedecer la voz de Dios, él se fue, quiso huir lejos, quiso desaparecerse, no hacer caso, porque él pensaba que esa gente de Nínive no necesitaban salvarse, sino que al contrario, él probablemente quería que fueran juzgados, pero el poder de Dios es más grande y Él siempre está por encima de nuestra propia opinión. Así que tuvo que hacer una serie de cosas que creo que ustedes ya la mayoría las conocen para que Él fuera y Dios le volvió a hablar y Él puso cuidado y obedeció a lo que el Señor le estaba mandando. Muchas veces nosotros nos pasa eso como hijos, como creyentes, como personas, que aunque nos dicen las cosas por las buenas, hay veces que nosotros como humanos preferimos hacerlas a las malas, ¿sí? Y eso está mal, porque nosotros no debemos hacer las cosas a las malas, debemos hacerlas es por las buenas. El Señor nos habla de buena manera, de buena gana, Él nos habla que hagamos de esta manera, de la otra, pero nosotros preferimos a veces hacerlo por las malas, porque es que es así como nosotros estamos acostumbrados. Y en este caso a Job, a Lot le tocó parecido, porque él en un principio pues no quiso hacer las cosas a las buenas, pero sí le tocó un poco como a las malas. Pero entonces ahí es cuando nosotros debemos cuestionarnos, no cuestionarlo a él, a Lot, sino cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos gusta que nos hable Lot? ¿A las buenas o preferimos que nos hable a las malas? Entonces nosotros escogemos cómo quiere que Dios nos hable, porque Dios a usted y a mí siempre nos va a hablar, pero nosotros vamos a escoger si queremos a las buenas o queremos a las malas. Él nos da esa opción, aunque la idea de Dios principal, lo ideal para Él es que nosotros atendamos, obedezcamos y simplemente hagamos caso, porque todo lo que Él nos da para nosotros, todo lo que Él pide para nosotros es porque a nosotros nos conviene.
casi que en su gran mayoría tiene con el propósito de la salvación. Bueno, digo casi en su gran mayoría porque hay otras cosas que es para la vida diaria, que son, por ejemplo, como la economía, la salud, cosas que son para esta tierra, pero en su gran mayoría están enfocadas es a nuestra salvación, a que nosotros no vayamos a una condenación en el infierno. De ahí la importancia que tiene de que nosotros oigamos, hagamos caso, pongamos cuidado a lo que el Señor quiere decirnos, ¿sí? Otro ejemplo que también vemos ahí es el de Lot y sus yernos, ahí en Génesis 19:14. Dice que Lot salió y habló a los yernos, los que le habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más a ellos, a sus yernos les pareció que él se estaba burlando. O sea, ellos no, como decimos nosotros acá en Colombia, no le comieron cuento. Vino palabra de Dios y les dijo que esa ciudad iba a ser destruida, pero pues ellos no creyeron, tal vez pensaron que era como un chiste, como una broma de parte de Lot, pero Lot les advirtió que era un juicio de Dios, que tomaran o sea, que hicieran caso, pero ellos no tomaron en serio ese mensaje. O sea, ellos lo oyeron y tomaron sus propias decisiones que les puede a uno, esas decisiones que uno a veces toma, le pueden estar a uno costando la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a uno le dicen que sí, que vaya a la iglesia, que se congregue, que haga esto, pero uno generalmente decide hacer otro tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno ya está en problemado, que cuando uno ya está en situaciones graves, en situaciones difíciles, viene uno a tomar esas decisiones. Entonces, Dios no quiere que nosotros tomemos decisiones a las malas, o sea, que Él nos tenga que obligar para ser salvos. Es como cuando nosotros tenemos un niño pequeño y nosotros le decimos al niño que no haga esto, que no se suba allá, que se cae, que se lastima, que nosotros estamos cuidándolo, y muchas veces a ese niño no le gustan las instrucciones que nosotros le damos, que no se suba allá, que se cae, y él insiste en subirse allá, y en un momento dado va, se cae, comienza a llorar, y entonces ¿qué hace el papá? Ir, sobarlo y ayudarle, porque como en un momento no hizo caso, pues entonces tuvo una consecuencia para que finalmente sí hiciera caso. Exactamente eso es lo que nos pasa también a nosotros muchas veces como creyentes, que el Señor nos dice, nos advierte, nos guía, pero nosotros a veces queremos hacer las cosas como a las malas. Entonces no es así, no es así la idea principal de Dios. Él nos habla, nos dice, y así como los yernos de Lot, que pensaron que era broma, que pensaron que era chiste, hoy el Señor nos está diciendo lo mismo: que entremos por la puerta estrecha, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Pero nosotros, si en un momento dado ponemos esas cosas y las hacemos a un lado y pensamos que es broma, pensamos que la venida del Señor todavía se va a demorar, pensamos que eso no se va a cumplir y lo desechamos, pues nos puede estar pasando igual que como cuando nosotros le advertimos a los niños que ojo con esto, que cuidado aquí, que cuidado allá, porque en el momento dado puede pasar, y cuando pase, pues lo más probable es que no nos vaya a gustar. Entonces, pues aunque el Señor va a estar ahí para ayudarnos, para capacitarnos, el tiempo es corto, el tiempo es muy corto, y la verdad es que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que ya están casi prácticamente todas las señales dadas para que el inicio del reinado del anticristo empiece, y que estos tiempos como tal se acaben, que nosotros partamos con el Señor, es tiempo para que nosotros nos tomemos las cosas de Dios en serio. De ahí la importancia del oír el Evangelio, de oír, de hacer caso. Ahí en la Biblia también nosotros encontramos en Marcos 10:17 la historia del joven rico, que ustedes también la conocen. Dice que al salir él para guiar su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, bueno, esto también nos pasa a muchos de nosotros. Nosotros queremos ganar la vida eterna, nosotros queremos ir con el Señor, partir con el Señor. Y muchos de nosotros también nos acercamos y le decimos: Señor, ¿qué hacemos para ganar la vida eterna? Y el Señor siempre nos va a tener una respuesta, que para este joven dice que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Entonces le pregunta los mandamientos, ¿sabes?
No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, también el Señor a nosotros nos dice de la misma manera, que nos despojemos de estas cosas de este mundo. Bueno, algunas personas puede que tengan dinero, puede que tengan alguna posesión, puede que tengan negocios, puede que tengan diferentes tipos de cosas, pueden ser nuestros hijos, pueden ser, bueno, nuestro empleo quizás, bueno, muchas cosas, de las cuales el Señor en un momento dado nos puede decir, despójate de ellos. Despójate de tu pareja, despójate de tus hijos, despójate de tu negocio y ven y sígueme. No quiere decir con esto que el Señor quiere que nosotros pasemos una vida de pobreza, de ruina, de... No, no es eso, sino que nosotros no pongamos el corazón en ello, sino que tengamos presente siempre que el primer lugar pertenece única y exclusivamente a Dios. Que gracias a Dios porque a las personas que tienen un carro, pues gracias a Dios por ese carro. Los que tienen una casa, pues gracias a Dios por esa casa, o una finca, o quizás un avión, o bueno, lo que sea que Dios le haya proveído, gracias a Dios por esas cosas. Pero el corazón no está puesto en eso. El corazón de nosotros no debe estar puesto ahí, sino que el corazón de nosotros debe pertenecer a Dios. Así era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en este momento al joven rico. Sí, una cosa te falta, ve y despójate de lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. No es que Jesús lo estuviera condenando a la pobreza y a la miseria ni nada de eso, sino que él le dijo al contrario, tendrás tesoros en el cielo. Entonces hay que preguntarnos, a mí me interesa tener tesoros en el cielo, porque muchas personas creen que el estar pobres en esta vida, eso los va a acreditar para que en la otra vida tengan tesoros en el cielo. Y la pobreza en esta vida no tiene que ver nada con los tesoros en el cielo, porque muchos ricos heredarán también el reino de los cielos, teniendo mucho dinero, muchas cosas, si siguen los preceptos del Señor, si hacen caso, si oyen la palabra de Dios y la hacen, porque Él necesita es oidores y hacedores. Entonces, independientemente a que tengan o no tengan dinero, para todos es la salvación. Entonces, esta es la ventaja que el Señor nos está dando. A este joven rico le dio una instrucción, pero sin embargo la escritura dice que se fue pobre porque él tenía muchas posesiones. O sea que hay veces que nosotros oímos, pero no ponemos atención, no prestamos atención. En ningún momento el Señor Jesús le dijo, de ahora en adelante tiene que llevar una vida de pordiosero, de reciclador, de persona pobre y venga y sígame. En ningún momento él le dijo eso. No le dijo que iba a ser pobre del resto de su vida, no le dijo que tenía que dedicarse a vestirse mal o a hacer cosas que no convenían. Él no le dijo eso. Solamente le dijo fue que se despojara de todo lo que lo ataba en esta tierra para seguirlo a él. ¿Sí? No tiene nada que ver con la pobreza porque muchas veces la gente confunde. Yo no voy a la iglesia porque es que para ir a la iglesia y para ser un buen creyente necesito ser pobre. Y no, eso no es así porque dice también que el Señor Jesús ganó la riqueza para nosotros. Si usted es una persona con dinero, pues gloria a Dios por eso. Si de pronto es una persona que no tiene dinero, pues también gloria a Dios por eso porque las dos cosas son excusas para buscar a Dios. No importa si mi cuenta bancaria está bien gruesita o no importa si ni siquiera tengo una cuenta bancaria, porque para Dios todas las personas son importantes. Aquí lo importante es oír el mensaje, lo que el Señor tiene para nosotros, porque no basta con que estemos dispuestos a soltar lo que nos ata, sino ver qué es lo que me impide que yo me pueda unir a Dios, ¿sí? Porque Dios siempre en diferentes circunstancias de nuestras vidas nos va a hablar. Pero el problema no es que Dios nos hable, el problema es si nosotros le oímos. El problema es si nosotros tenemos un corazón humilde y dispuesto para obedecerle, ¿sí? Porque a Dios, como Dios nos habla a todos, pero no todos estamos dispuestos a oír, a hacer caso. Vamos a mirar ahí en Hebreos 1:1.
También otra porción de la palabra de Dios. Entonces, nos dice Dios que, mira el micrófono. Dice en Hebreos 1:1, dice que Dios ha hablado en en diversas maneras. Dice que de muchas veces Y y de de muchas muchas maneras. maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nosotros veamos que también las ordenanzas que dio el Señor Jesús vienen directamente de Dios. No es que Jesús se las inventó en el momento para ponernos cargas, para ponernos más trabajo, para hacernos más difícil la vida. No, no es por eso. Es que el Señor Jesús nos hablaba directamente lo que hablaba y ahí lo que hablaba Dios y ahí nos está indicando que le habló a nuestros padres, que le habló a las personas antiguas. ¿Sí? De muchas formas, de diversas maneras habló Dios en otros tiempos para que hoy en día no tuviéramos que estar pasando por lo que sí el planeta está pasando, ¿sí? Desde el calentamiento global hasta las guerras y todo lo que el mundo hoy está afrontando. Nos hubiéramos evitado muchísimos dolores de cabeza hoy en día si hubiéramos puesto desde nuestros antiguos, hubiéramos puesto atención a la voz de Dios. Dice, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Entonces, a veces el Señor nos dice, pero nosotros no oímos. Y la palabra nos indica que debemos oír y entender lo que Él nos quiere decir. Oír y entender, ¿sí? Que son palabras que de pronto no tienen mayor importancia para nosotros, pero sí es importante. Si usted oye algo, lo siguiente es entenderlo y aplicarlo, obviamente. ¿Sí? Porque ahí en Mateo 13:9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Si el Señor nos manda algo, pues nosotros hagamos caso, oigamos lo que el Señor nos dice, obedezcamos, hagamos caso, ¿sí? Porque es lo que el Señor quiere para con nosotros. Dice que Jesús no hablaba de los oídos físicos, sino de corazón dispuesto. Entonces para nosotros es lo mismo. No es que Él está hablando precisamente de los oídos físicos, sino que Él está hablando desde los oídos espirituales, que nosotros tengamos nuestros oídos espirituales dispuestos, listos, abiertos para escuchar a la voz de Dios. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, importante aquí lo que dice el Señor Jesús, que dice que mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si nosotros oímos la voz del Señor, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a obedecer sus preceptos, a hacer caso a lo que Él nos dice. Y cuando eso pasa, dice, y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Note usted la importancia del oír, que el Señor nos dice que Él nos habla y que nosotros le oímos, pero hay que entenderle para poderle seguir. Pareciera esto como una escalera y de pronto en un momento dado podría ser algo como complejo, pero no lo es. Simplemente que nosotros pongamos cuidado, pongamos atención, que nosotros oigamos. Entonces, oír es poner cuidado, con atención, ¿sí? Con humildad a los preceptos que el Señor nos diga. Préstame el cargador, porque se va a descargar. Entonces, es que nosotros pongamos cuidado a lo que el Señor nos está diciendo, porque es importante, ¿sí? Cuando nosotros ponemos obstáculos para oír con atención, es decir, las distracciones, la religiosidad, el orgullo, las heridas del pasado, muchas de estas cosas a veces impiden que nosotros podamos seguir bien los preceptos del Señor, ¿sí? ¿Cuáles son esas distracciones? Pues muchas de ellas, como hablábamos hace un momento, pueden ser la religiosidad, ¿sí? Otras cosas pueden ser el orgullo, porque es que a veces nosotros somos, como por decirlo de alguna manera, como superpoderosos. Nosotros a veces nos convertimos como en personas autosuficientes, ¿sí? Y entonces ese orgullo hace que nosotros podamos no
estar acordes con lo que el Señor quiere para con nosotros. Sí, sí, no sé si me estoy haciendo entender, pero es importante que nosotros veamos que el Señor lo que pide siempre es para ganancia de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese obstáculo? Nosotros a veces, bueno, podemos mirar ahí en la Biblia, antes de mirar los obstáculos que nosotros podemos, en Lucas 10:39, una historia de Marta, que Marta estaba ocupada haciendo sus quehaceres de la casa, pero María, su hermana, eligió oír. Sí, se saben que hay oficios, se saben que hay cosas por hacer, se sabe que cada día tenemos nuestros afanes, nuestras ocupaciones, nuestras cosas, pero Marta estaba en su trabajo, ella estaba ocupada, ella estaba haciendo cosas y aunque quería ser salva, no sé si podemos mirar esa historia ahí en Lucas 10:39. Entonces muestra cómo en un momento dado ella estaba ocupada con sus cosas, con su trabajo y también pues que ella como tenía una hermana, pues esta hermana decidió oír la palabra de Dios, lo que estaba ahí hablando en ese momento. Dice así la palabra de Dios. Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí, bueno, acá en este caso nosotros podemos evidenciar cómo los quehaceres diarios, cómo la vida diaria, cómo las cosas que hay que hacer cada día nos pueden servir también como obstáculo para no escuchar con diligencia la voz de Dios, ¿sí? En este momento el Señor Jesús iba llevando el Evangelio a las personas y en un momento dado, pues aquí nos habla de que Marta estaba muy ocupada con sus quehaceres, así como de pronto usted y yo en nuestros empleos, que a veces nosotros nos ocupamos, tenemos que hacer las cosas, pero eso mismo hace que no dediquemos el tiempo que Dios merece que nosotros le dediquemos. ¿Sí? Que en sí no es porque Dios lo merezca, sino es nosotros los necesitados de ese tiempo. Entonces no sacamos ese tiempo para ser sensibles a la voz de Dios, no sacamos ese tiempo para oír el mensaje de Dios, para obedecer a su palabra, porque recordemos, como les decía al principio, consiste en salvación, la salvación para nosotros. Él está cuidando de nosotros, Él mira cómo cada día nosotros necesitamos de salvación y por eso la hace. De ahí la importancia que lo que oigamos, hagamos caso, que lo que oigamos nosotros lo pongamos en práctica, ¿sí? Aquí también en la Biblia nosotros podemos ver ejemplos de personas que oyeron y obedecieron, o sea, personas que sí hicieron caso, de personas que sí obedecieron a la voz de Dios. Ahí en Génesis 12:1 podemos ver también a Abraham, ¿sí? Que a Abraham Dios le habló y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y que se fuera. ¿Sí? Y él sin saber, sin conocer para dónde lo iban a mandar, para dónde iba a ir, qué iba a hacer, simplemente Abraham oyó y obedeció, aunque no sabía para dónde iba, ni qué iba a hacer, ni cómo iba a ser su vida. Pero usted imagínese y póngase en el lugar de Abraham, que Dios le diga en este momento que se salga de su casa, que se vaya para otro pueblo, para otra ciudad, para otro barrio, y uno, pues lo primero que uno haría sería empezar a cuestionarse, pero bueno, ¿y yo para dónde me voy a ir? ¿O yo qué voy a hacer? ¿O yo qué voy a tener? ¿O cómo voy a comer? ¿O cómo voy a vestir? Porque uno comienza como humano a cuestionarse, pero nosotros vemos aquí y para aprender y aplicar en nuestras vidas que Abraham, sin saberse para dónde iba, simplemente oyó la voz de Dios y obedeció. ¿Sí? Sin saber lo que iba a pasar, pero él obedeció. Entonces, la fe comienza al escuchar y confiar en la voz de Dios, ¿sí? Entonces, por eso decía, el oír y la fe viene por el oír,
¿sí? El oír la palabra de Dios. En este caso es muy bonito el ejemplo de Abraham. Él simplemente oyó y obedeció, sin saber qué iba a hacer ni nada, sino él simplemente se aventó creyendo en la palabra de Dios. Entonces, esa es una confianza que nosotros debemos tener al oír la palabra de Dios, al oír el Evangelio. Que si nos hablan algo del Evangelio, no tengamos duda, es así. Si el Señor lo dijo, así es. ¿Sí? Hay otro texto también importante en la Biblia, en 1 Samuel 3:9, que es cuando el Señor llamó a Samuel. Recordemos que en ese texto, para que ustedes lo lean bien en 1 Samuel 3:9, él oyó la voz de Dios y aunque era un muchacho, era joven, Dios lo llamó 3 veces, pero en la tercera vez él ya puso más atención. Entonces el joven Samuel escuchó la voz de Dios en el templo y él simplemente le dijo, Señor, habla, que tu siervo oye, ¿sí? Entonces él fue a escuchar al Señor, pero a ponerle cuidado de verdad. No fue bueno, sí, Señor, ¿qué se le ofrece? Diga, no, él simplemente fue y puso su corazón y su entendimiento en escuchar lo que Dios tenía para decirle, ¿sí? Y ese es ese ejemplo también el que nosotros debemos tomar. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo diga? Señor, ¿cómo quieres que yo actúe? Señor, ¿cómo quieres que yo sea? Habla que tu siervo oye, así como decía Samuel, habla que tu siervo oye. Así nosotros debemos ir al Señor, ¿sí? Oír implica disposición y atención con humildad. Que nosotros vayamos humildes al Señor. Señor, háblame, yo te oigo y si tengo esa humildad, te voy a obedecer, ¿sí? Bueno, también nosotros podemos cuestionar un poquito que en nuestras propias vidas, no cuestionar a Dios porque Dios es perfecto y Él todo lo que hace lo hace perfecto, pero sí cuestionarnos a nosotros mismos cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros no hacemos caso. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha hablado y sí obedecemos? Como en el caso de los discípulos, ahí nosotros vemos en el texto de Mateo 4:18, cuando hizo el llamado a los discípulos, dice que Jesús les dijo, venid en pos de mí. Y ahí mismo que hicieron ellos, dice, y ellos dejaron las redes y le siguieron. Entonces, nosotros cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios, un mandato, un precepto, un mandamiento que Él nos haya dado, y de una vez nosotros vamos y obedecemos, ¿sí? Estas son las cositas que nosotros debemos cuestionarnos a nosotros mismos, no cuestionar a los demás, porque esto es de cada uno, esto es personal, esto es de cada uno. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y nosotros no hacemos caso? ¿Y cuántas veces el Señor nos dice, venid en pos de mí? Y nosotros de una vez hacemos caso. Que nosotros vamos, dejamos, así como hicieron los apóstoles, dice que dejaron sus redes y le siguieron. ¿Cuántas veces nosotros también hemos hecho lo mismo? Dejamos nuestras redes de los problemas, nuestras redes de la enfermedad, nuestras redes de los negocios, del trabajo y le seguimos, ¿sí? Dice que escuchar es el inicio de una verdadera vida espiritual. Entonces, si nosotros queremos tener una vida verdaderamente espiritual, es necesario oír y aplicar la palabra de Dios. Oír y aplicar la palabra de Dios, porque de ahí es que va a depender que nosotros tengamos fe, ¿sí? Otro ejemplo muy bonito que hay también en la escritura está en Hechos 10:33 con la familia de Cornelio, que pues Cornelio es una de las personas que en verdad se puede admirar, por decirlo de alguna manera, por ese corazón sincero, por ese corazón humilde, por esas ganas de buscar a Dios, y no solo él, sino también toda su familia, ¿sí? Entonces ustedes para que lo puedan leer ahí en Hechos 10:33. Cornelio reunió a su familia y a sus amigos para oír lo que Dios mandaba por medio de Pedro. Entonces, al escuchar el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo. Qué bonita esta parte y yo los invito para que la lean con más detenimiento, ahí en Hechos 10:33, que él reunió su familia, pues en sí la escritura nos indica que este era un hombre que seguía a Dios, que estaba en ayuno, que se comprometía, que estaba ahí pendiente, que era una persona de verdad de ejemplo para muchos de nosotros. Y en un momento dado, pues reunió a su familia porque el Espíritu Santo les avisó que Pedro iba a venir, pero él no solo para él, sino que también para su familia, para sus amigos, los reunió
para oír lo que Dios tenía para ellos. Al creerlo, al oír, al escuchar el Evangelio, ellos recibieron como respuesta también al Espíritu Santo. Y esto de recibir el Espíritu Santo sí que es importante para nosotros como creyentes. Es importante que nosotros como creyentes tengamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es importante. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que nosotros seamos engañados fácilmente. Él no va a permitir que nosotros tomemos decisiones a la loca, decisiones que nos puedan llevar al fracaso, decisiones que nos hagan perder la salvación. Entonces el Espíritu Santo es ese consolador que nos guía, nos ayuda, nos capacita, nos enseña, nos muestra. Importantísimo, importantísimo que nosotros tengamos el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, una de las claves, como usted puede decir, uy, pero ¿cómo hago para ganarme el Espíritu Santo? Pues miremos este ejemplo de Cornelio. Dice que Cornelio reunió a su familia y amigos, pero más que una reunión fue el oír lo que Dios tenía para ellos. Ellos oyeron y creyeron y como premio vino el Espíritu Santo. Entonces ve aquí, hermano, la Escritura nos regala una clave para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, que nosotros podamos escuchar al Espíritu Santo, que nosotros podamos servirle al Señor, que cuando nosotros le oigamos, lo oigamos con humildad, que pongamos atención y que hagamos caso a lo que Él nos está mostrando, ¿sí? Dice que eso fue por medio de Pedro que llevaron el Evangelio, la salvación a esa casa, ¿sí? La salvación vino porque prestaron atención al mensaje que Pedro les dio. Entonces, en este momento, pues también nosotros estamos impartiendo un mensaje y de usted depende tomar la decisión de que cada que oiga de Dios lo crea, lo lleva, respete lo que el Señor está diciendo, haga caso a lo que el Señor está diciendo y haya esa humildad para obedecer al Señor. ¿Sí? También, bueno, ya para cerrar, dice que otro ejemplo que nosotros podemos ver en la Biblia es el carcelero de Filipos, que está en Hechos 16:30. Entonces, recordemos que pues como los apóstoles tampoco es que hayan tenido una vida fácil, a ellos les tocó pasar por muchas circunstancias y muchas circunstancias difíciles y una de ellas es que tuvieron también que ir a la cárcel, pero pues allá en la cárcel conocieron a un carcelero que era un hombre de buen corazón y él en un momento dado les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor y él escuchó con atención y creyó y fue bautizado. Entonces, tomemos este ejemplo también para nosotros. El carcelero fue y preguntó, ¿qué necesito para ser salvo? Usted también en este momento debe preguntarse eso, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Sí? Y dice la escritura que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor, o sea, le hablaron del Evangelio y él escuchó y creyó, prestó atención, tuvo esa humildad y él escuchó y dice que también fue bautizado, porque uno se bautiza es cuando está convencido de que lo que ha escuchado de parte del Señor es real, es cierto y uno decide bautizarse para declarar públicamente que uno es un seguidor del Señor. Entonces, la fe nace por el oír el Evangelio. Qué importante que nosotros tengamos en nuestro corazón esa disposición para oír el Evangelio, que nosotros podamos entender el Evangelio, que nosotros venga sobre nosotros el Espíritu Santo y nos ayude, nos capacite, nos guíe, nos ayude en todas nuestras debilidades y no deje que nos equivoquemos tanto, porque nosotros recordemos que como humanos siempre nos vamos a equivocar. Siempre tenemos alguna traba, siempre hay algo que impida que nos acerquemos a Dios. Entonces es importante el oír. No sé si antes de terminar alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta o alguna consulta o algo que de pronto no le haya quedado bien en claro. Porque es importante que nosotros entendamos bien esta clase, que nosotros comprendamos que el oír es para la salvación también de nosotros, que la fe va a venir por el oír y es necesario que nosotros tengamos fe para ser salvos, ¿sí? Entonces no sé si antes de terminar alguno de mis hermanos tiene alguna pregunta, algún aporte, algo que nos pueda alimentar más la clase, la enseñanza. Gracias. Gracias a Dios por esta enseñanza. Me gustaría que nos dieras una diferencia entre oír y escuchar.
de pronto pues para tenerlo más claro. Bueno, pues como decíamos ahorita al principio, uno puede escuchar muchas cosas. Volvemos al ejemplo de la música. La música de los vecinos en esta temporada que acabamos de pasar, eh, pues realmente, si yo lo digo sinceramente, la música de mis vecinos no me interesa. La música de mis vecinos no me gusta, porque pues ustedes conocen la música y saben que en esta música se encierra mucha cosa oculta, muchos mensajes que ya no son mensajes como antes, que eran mensajes subliminales, ahora los mensajes son directos. Entonces, la verdad es que no me escucha. En estos días que íbamos en el carro con mi esposa, que uno pone la emisora y comienza uno a escuchar música que sus letras realmente no tienen nada de alimento espiritual, ¿sí? No dicen nada. Entonces eso es cuando uno escucha, no pone cuidado. Simplemente hay una bulla ahí y uno no la escucha. Pero cuando uno oye, uno presta atención, uno pone su oído a lo que le están diciendo, ¿sí? Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esa diferencia, porque uno puede escuchar muchas cosas. Realmente en el diccionario, como tal, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no encontramos como una diferencia muy acertada en cuanto a oír y escuchar. Pero si nosotros nos vamos a la escritura, pues nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, entonces quiere decir que pusimos cuidado, que teníamos puesta nuestra atención en lo que el Señor nos estaba diciendo. Y me siguen y yo las conozco, ¿sí? Entonces, pero lo demás también nos puede ocurrir en la iglesia. Ojo, porque nosotros a veces podemos ir a la iglesia, un mensaje más bonito, pero solamente escuchamos porque no lo ponemos como en práctica para nuestra vida, no lo asimilamos, no le hacemos caso. Entonces simplemente fuimos a escuchar, nada más. No fuimos oidores ni hacedores, sino que solamente fuimos a escuchar. Entonces, no sé si queda clara la diferencia entre las dos. Oh, sí, señor. Entonces, es importante que nosotros lo podamos tener en claro. No sé, de pronto alguno de mis hermanos, mi hermana Ligia, Jonathan, Marlene, Jocelyn, alguno de ellos, Gladys, Nora, ¿tienen alguna duda, algún aporte que nos puedan hacer para la clase? Bueno, no. Todo mal para mí. Ah, bueno, manita, pues es importante que nosotros hayamos quedado en claro del oír y poner pues en práctica esto de que oír implica humildad y también implica obediencia. Entonces, bueno, como conclusión, oír el Evangelio es el primer paso para la salvación. No se trata solo de estar presente en un culto o leer un versículo, se trata de prestar atención con el alma, de permitir que la voz de Dios nos despierte, nos confronte y nos transforme. La salvación comienza cuando dejamos de ignorar y empezar a oír con atención. Entonces, el oír, lo más importante del oír es que implica salvación. Lo más importante es que nosotros lo tengamos en claro, que oír implica salvación, que implica obediencia y que implica que nosotros tengamos esa humildad para hacer caso a lo que el Señor nos dice. Entonces, bueno, en este día vamos a finalizar nuestra transmisión por Facebook.